SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Les estoy hablando ahora mismo desde el Centro General de Operaciones de Renfe, en la estación de Atocha, en Madrid. Es un lugar clave para todos los que se suben a un tren de Renfe a lo largo del día, aunque no tengamos ni idea de que esto existe siquiera. No nos hacemos una idea de cómo es este centro de operaciones. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acogernos. Un placer. Esto es como parecen las pelis. O sea, aquí hay pantallas con todo tipo de colores, con líneas. Explíqueme dónde estamos y qué se hace desde aquí. Y lo más importante, hay personas. Eso sí, es muy importante. Bueno, pues este sería el cerebro y el corazón de Renfe. Desde aquí es donde se aplica la inteligencia para que todo salga bien, desde donde se hace el seguimiento de todos los trenes y también muy importante, cuando las cosas no salen como debieran, donde se corrigen y se toman las decisiones y donde se organizan todos los recursos, y es ese corazón que insufla esa sangre, y donde también se va preparando el servicio del día siguiente, porque muchas veces las cosas que pasan durante el día comprometen recursos para el día siguiente, y todas esas operaciones se hacen pues desde donde estáis. Ustedes desde aquí van controlando todas las líneas, todos los trenes. O sea, sí. Pueden monitorizar en cada momento qué está haciendo cada tren. Efectivamente. Y hay comunicación con los propios maquinistas. Claro, los maquinistas bueno, este es el centro nuestro de gestión. También tenemos que pensar que Adif, que es quien gestiona la circulación, quien decide qué trenes tienen que ir, por dónde tienen que ir, qué vías pueden usar y demás, también tiene contacto con los maquinistas, que primero se ponen en contacto con el centro de gestión, claro, el CTC de Adif, y luego nosotros intentamos hacer la otra labor que tiene que ver con la propia operación, con el tren, con los viajeros, con cómo tomar las decisiones que sean necesarias en cada instante. Pero esto tiene que ser un Cristo en el momento en el que falla uno. Aquí hay que reorganizar todo. Pues sí, porque además el sistema ferroviario tiene una complejidad que la gente no se imagina. No todos los trenes pueden ir por todos los sitios, no todos los maquinistas pueden llevar todos los trenes, no pueden todos hacer todos los recorridos. Tienes que conseguir triangular pues el maquinista adecuado para el recorrido adecuado, para el tipo de tren adecuado, para el momento de la vía adecuado, y no es fácil. Es verdad que, por ejemplo, un maquinista tiene que hacer un curso específico para hacer Madrid-Valencia, y tiene que formarse con el tren específico y con un curso específico para esa vía. No solo tiene que hacer el curso específico para hacer esa línea, sino también para ese tipo de tren, y no puede ser otro tren en otra línea. Cada tramo o cada vía o cada recorrido que tiene que hacer, todos tienen que estar formados en el recorrido y en el tipo de tren. Y si hay otros trenes, tienen que formarse en todos los trenes y en todos los recorridos. Ahora se entienden muchas cosas. Se entiende todo. ¿Cuántos maquinistas tienen en Renfe? Pues tenemos ya cerca de 6.000 si contamos con los de mercancías. ¿Qué porcentaje ejerce Renfe en comercial, digamos, con pasajeros y con mercancías? Pues en pasajeros nosotros, claro, aquí muchas veces se habla solo de la alta velocidad, que es como siempre el fetiche, ahí tenemos cerca del 60%, pero si vemos el conjunto de los viajeros estamos hablando de cerca de un 97 o 98% de todos los viajeros, porque la mayoría de los viajeros no están precisamente en la alta velocidad, están en el día a día, en esas cercanías, en las medias distancias, en los regionales. Y en las mercancías pues tenemos más o menos el 40% de la cuota. ¿Cercanías es ahora mismo lo que a usted más le preocupa o le ocupa? Bueno, a mí me preocupa todo, pero creo que sí que es cierto que tenemos que prestar más atención a lo que decimos que es el servicio público, que no solo son las cercanías, pero muy importante las cercanías y también la media distancia. Pero es cierto que la mayoría de nuestros viajeros cada día están en las cercanías, y también son esos viajeros a los que nunca les podemos fallar, porque son los viajeros que dependen de nosotros para su día a día, su vida cotidiana, sus trabajos, visitar a un familiar, ir al hospital. Nos preocupan todos, pero sin duda creo que durante mucho tiempo no se les ha prestado la misma atención que a otros, y creo que es el momento de recuperar esa atención. O sea, se ha hecho mucha más inversión en la media y la alta velocidad que en cercanías. Inversión en infraestructura sí, y seguramente en Renfe, en material móvil y demás, también. Eso ha cambiado en los últimos años. Ahora mismo ya se invierte prácticamente más, incluso en convencional, y eso incluye las cercanías, el servicio público, tanto en infraestructura, pero incluso en Renfe estamos invirtiendo mucho más en lo que es ese servicio público. Pero
en tiempos anteriores, sin duda, pues parece que solo se invertía en la alta velocidad y se descuidó la red convencional, y creo que quizás de aquellas decisiones también estamos ahora pagando algunos platos. Hoy el ministro ha anunciado que se va a licitar una nueva compra de trenes en Renfe, previsiblemente a principios del año que viene. ¿De qué tipo de trenes, de cuántos trenes estamos hablando? ¿Cómo va a ser esto? Eso todavía no lo sabemos, pero sí que sabemos que vamos a hacer una licitación para trenes de alta velocidad, porque vemos además que tenemos capacidad de crecer en ese nicho de negocio, y seguramente vendrán más compras de trenes, porque también tenemos una reflexión de que en el Avant, que es un tren de alta velocidad pero de media distancia, también tenemos que crecer, y seguramente quizás también tengamos que pensar en comprar trenes para las cercanías y la media distancia. Porque ahora mismo, ¿cuántos trenes que ya ha comprado Renfe están por llegar? Porque son un puñado. 400. Y estos van a empezar a llegar en las próximas semanas. Ojalá fueran las próximas semanas. Van a empezar a llegar este año y el año que viene, vale, pero van a estar llegando, por decirlo de alguna manera, durante 4 o 5 años, y los estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Y cómo se meten estos trenes en el circuito, digamos, en las vías? Bueno, pues eso tampoco es fácil, porque igual que hay que formar a los maquinistas, como hemos comentado antes, los trenes se tienen que homologar. Y también los trenes tienen que reconocer cada tramo de la vía, cada una de las circunstancias, y bueno, hay todo un proceso que no solo es fabricar el tren, sino que luego pues demora hasta incluso un año y medio estas homologaciones. Esas están ocurriendo ahora mismo se están homologando en diferentes puntos del territorio, y una vez empiezan a llegar, pues 1, 2 a la semana, digo al mes, y los iremos metiendo en servicio. ¿Y estos que van a ir llegando, dónde se van a ir metiendo? Pues los primeros que van a llegar, circuitos? Sí, que van a ser los de cercanías, sí. Van a llegar prácticamente al mismo tiempo al núcleo de cercanías de Madrid y al núcleo de cercanías de Barcelona, que son donde vamos a empezar a incorporarlos, y eso a su vez va a desplazar trenes que ahora se están utilizando en Madrid, que son mucho más nuevos de otros que están en otros núcleos de cercanías, que los utilizaremos para ir a otros sitios, y también en Málaga habrá trenes nuevos de cercanías. Creo que tienen una divergencia interesante con la Comunidad de Madrid acerca de los datos sobre incidencias. ¿Qué está pasando ahí? Porque no se entienden. Bueno, yo no lo puedo llamar una divergencia, porque nosotros conocemos los datos y tenemos los datos, y la Comunidad de Madrid se los inventa y miente al respecto. Como divergencia no está mal. No está mal, ¿verdad? No está mal. Lo que sí que, desde luego, nosotros creemos que no tiene la necesidad de inventarse los datos, porque nosotros llevamos desde el mes de junio publicando los datos en nuestra página web, y tenemos todos los núcleos de cercanías, cuáles son los datos de demora, de retrasos, porque hemos decidido tomar una decisión que es muy importante, que hemos decidido someternos a la fiscalización ciudadana. Tenemos el compromiso de que vamos a mejorar el servicio público, y como estamos seguros de que lo vamos a hacer, no queremos ocultarlo, y los datos están ahí. Y entonces no hace falta que se los invente la Comunidad de Madrid, porque cualquier usuario, que yo además le recomiendo a la ciudadanía que lo compruebe por sí mismo y que no haga caso de los datos que se inventa una administración que, curiosamente, no publica los datos ni de la MT de Madrid, ni publica los datos de Metro, ni de los interurbanos. Eso sí, no hace más que sacar notas de prensa para inventarse los datos de Cercanías Madrid. Yo creo que simplemente responde a un uso político, que además a mí me parece que es desgraciado, porque yo creo que el transporte público todos tenemos que hablar siempre bien. Y la ciudadanía no entiende que intentes utilizar un ariete porque Cercanías pertenece al gobierno. Con eso lo que estamos haciendo es romper la confianza en el transporte público, y eso me parece que es una responsabilidad que va mucho más allá simplemente de intentar atacar a Renfe, sino que lo que estamos haciendo es, en cierta manera, quitarle el valor que tiene en la fisionomía y en la importancia de las ciudades el transporte público. ¿Usted cree que el Renfe va a poder garantizar la puntualidad? No, en total es una utopía, pero o sea, una puntualidad indiscutible en las cercanías. Lo que pasa que se considera indiscutible, me temo que es algo subjetivo. No, claro, me temo que es algo subjetivo. Nosotros estamos haciendo dos cosas. Un ejercicio de pedagogía, y hemos explicado que si comparamos nuestra puntualidad con los países europeos, estamos siempre en el top 3. En unas estamos mejor y en otras estamos peor. Cuando digo unas me refiero pues la larga distancia, la alta velocidad, la media distancia o las cercanías. Y aún así entendemos que la sociedad nos está lanzando un mensaje y dice, bueno, no nos queremos conformar con que tengas mejor puntualidad que Francia, que la tenemos, o que Italia, o que Alemania.
Y si quieren que tengamos mejor puntualidad que Suiza, que es la más puntual de Europa, pues estamos dispuestos al menos a intentarlo. Y en eso estamos. Y por eso estamos haciendo lo que te decía de ese ejercicio de fiscalización, porque estamos diciendo, bueno, hay gente que habla de caos, los datos son estos. Porque ya ha llegado un punto que respecto al uso maniqueo que se está haciendo, yo creo, en algunas ocasiones de Renfe, simplemente como un vector político de ataque, ya lo exageran tanto que lo han llevado a una distorsión ridícula. Entonces ya hemos dicho, mira, es mejor que se sepan los datos y decir, oye, podemos discutir si 83% es mucho o poco, a cada uno le parecerá si es mucho o poco, pero es 83%, no es el 0%. La introducción en el circuito, digamos, de esos nuevos trenes que están por llegar en las próximas semanas, meses, ¿eso va a generar más incidencias? Me pareció escucharle una vez al ministro en el Congreso que explicaba, y además lo explicaba de forma bastante gráfica, dice, los trenes al principio de su vida útil generan incidencias, luego van como un tren hasta el final, ¿no? Que ya empiezan a estar un poco obsoletos y ahí vuelven a generar incidencias. Y cuando metes nuevos trenes en las vías, pues hay roces iniciales. Sí, a veces se habla de la mortalidad infantil que tienen los trenes y luego la mortalidad natural, ¿no? por la edad, y sí que seguramente los primeros días pues efectivamente darán algún problema. Pero yo creo que... de días. Bueno, de días, o de meses, o de semanas. Pero yo creo que sin duda van a ayudarnos a mejorar muchísimo. Aquí hay una cosa, mira, también estamos publicando, además de los datos que estamos publicando de retrasos y de incidencias, también estamos publicando las incidencias y a qué se deben. Y por ejemplo, pues en la larga distancia y en la alta velocidad, el 70% de las incidencias no son por causa de Renfe. Y en el caso, por ejemplo, de la media distancia, estamos hablando que el 90% de las incidencias no son por causa de Renfe. Los trenes nos van a ayudar a mejorar ese 30%. Ya, pero el otro 70%... Pues el otro 70% a veces son cuestiones que siempre al final Renfe pagamos quizás el plato, pero hay incendios, hay arrollamientos que se acaba cortando la circulación, hay problemas con la propia infraestructura en muchos casos, hay problemas con otros operadores. Sin ir más lejos, el lunes pasado en Santa Justa hubo un tren de Irio que nos provocó 15 retrasos de 50 minutos a 4.000 de nuestros viajeros. La gente decía, hombre, se ha retrasado el tren de Renfe porque efectivamente eran nuestros viajeros, pero la causa no éramos nosotros. El otro día el ministro habló de subir la velocidad de los Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora. ¿Eso es factible a día de hoy? La vía, el trazado, que sería lo más difícil si no fuera así. El trazado ya permite, es decir, las curvas y demás permiten ir a esa velocidad. Nosotros tenemos ahora trenes que permiten ir a 350 y había un detalle técnico, casi de estos frikis ferroviarios, que es lo que se llama el vuelo de balasto, que es cuando el tren va tan rápido, las piedrecitas, que es el balasto, que es las piedras que hay debajo de la vía, volaban y golpeaban pues la parte de debajo del tren. Y eso, pues hubo una patente muy interesante, porque es innovación también española, que Adif creó en el año, creo recordar, 2014, que la llaman la aerotraviesa, que impide ese efecto. Somos el primer país que puede conseguir vías a 350 no utilizando la vía en placa. La vía en placa es cuando es todo hormigón, sino que es mucho más cara de construir y de mantener. Pero con esto, eso va a ser posible. Además va a ser posible en un corto espacio de tiempo porque precisamente la Madrid-Barcelona se va a renovar durante los próximos 3 años y yo creo que es una gran noticia porque además hoy sabéis que se celebra la feria del Rail Life, que digamos es el gran evento ferroviario español e internacional. Han venido más de 80 países y eso, lo decía la propia industria, oye, vuelve a colocar a España, a colocar en el liderazgo de la alta velocidad mundial. ¿Pero cuándo podemos ver un AVE Barcelona-Madrid a 350? Pues yo creo que en un espacio temporal de 3 años eso lo vamos a ver. Le pregunta Edu Hernández, que es el periodista de la cadena SER que aborda todos los temas relacionados con el tráfico ferroviario. Edu, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Mira, Álvaro, te quería preguntar precisamente por esa subida de velocidad, inevitablemente aumenta el gasto energético del tren y esto seguramente se tenga que trasladar, ¿no?, al coste del billete. ¿Va a subir mucho el precio del billete del tren subiendo esa velocidad? ¿De cuánto podríamos estar hablando? O nada, porque es cierto que sube, pues, hay estudios y esto habrá que evaluar lo que puede subir el coste energético un 20%, pero también te permite aumentar la capacidad, que viene a significar que vas a tener más trenes y por lo tanto también la reducción de tiempo significa más viajeros, porque cuanto menos tiempo, pues más atractivo es para los viajeros. Si juntas los 3 efectos, pues teniendo más viajeros y más trenes, más gente, digamos, pagando la tarifa, pues no tiene por qué subir la tarifa.
Y le quiero preguntar también precisamente por esa línea Madrid-Barcelona. Ahora mismo han retirado los trenes que daban los servicios de Ablo. ¿Tienen ahora algo en la flota de Renfe que pueda recuperar ese servicio, el Ablo Madrid-Barcelona, o de momento están estudiando? Porque sí que es cierto que los han sacado para hacer Avant, pero ahora mismo no tienen aparentemente algo Hemos para sacado sustituirlo. Ahora algunos para reforzar el servicio Avant, pero pensamos recuperar esos trenes y que no haya problemas. Simplemente ahora tenemos un momento en el que, por eso queremos comprar trenes, que no tenemos todos los trenes que necesitaríamos, y sí que es cierto que tenemos muchos servicios Avant, que para nosotros son servicios muy importantes. La Avant, como para la gente que no lo sepa, es la alta velocidad de media distancia, conecta ciudades que están a menos de 150 kilómetros y que están teniendo un éxito tremendo y que realmente están siendo muy utilizados, y creemos que ese es un viajero recurrente que lo utiliza casi todos los días, que digamos que es nuestro usuario más fiel, y creemos que también es importante no solo atender la alta velocidad, sino también atender a estos viajeros, y hemos decidido tomar esa decisión porque creemos que genera un mayor beneficio social. Hace 2 semanas se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso y el PP consiguió meter, con el apoyo de muchos grupos, no solo la derecha, sino muchos grupos, una enmienda que obligaría a Renfe a recuperar la política de indemnizaciones por retrasos previa, la que teníamos antes, que era mucho más beneficiosa para el usuario. Ustedes dijeron inmediatamente: vamos a buscar resquicios legales para no tener que cumplir esto porque nos vamos a la quiebra. No lo dijeron así, pero sí anunciaron que iban a intentar buscar algún tipo de vía legal para no tener que cumplir con esto. ¿Lo van a hacer? Lo estamos estudiando jurídicamente, lo estamos estudiando con la abogacía del Estado, con el Ministerio, porque aquí yo creo que por un lado se ha engañado un poco a la gente, ¿no? Es decir, esa no es una ley a favor de la gente, esa es una ley contra Renfe, porque nosotros en los corredores donde competimos con otros operadores tenemos mejores datos de puntualidad y de retrasos que los tiene Irio y que los tiene Wigo. En cambio se aprueba una ley, el Partido Popular decide, solo para Renfe. Y lo hace además en unos servicios comerciales que están sometidos a competencia y que actúan en un libre mercado y que por lo tanto están incumpliendo la libertad de empresa y la libre competencia que viene regulada en normas de orden superior de la Unión Europea. Es decir, incluso el gobierno de España, si aplica la ley, se enfrenta a una sanción por parte de Europa. Pero además lo hace para favorecer a los operadores extranjeros. Y quizás lo hace un intento populista de hacerle creer a la gente: no, es que usted va a viajar gratis cuando se retrase. No, esto sabemos que no. Nosotros en Renfe, los servicios comerciales, tenemos la obligación de cubrirlos con la tarifa de los viajeros. Si nos gastamos más en indemnizaciones, tendremos que subir esa tarifa. Y por lo tanto, lo único que nos están haciendo es no poder competir y conseguir que suman los precios para los usuarios de Renfe. Y olvidan además una cosa muy importante, que nosotros con el dinero que conseguimos de la alta velocidad mantenemos los servicios de larga distancia que no son alta velocidad, que son deficitarios y que son los que nos importan mucho a muchas personas, los que paran en todos sitios, los que van por la España vaciada, los que cumplen todos esos servicios. Nos va a costar mucho más sostener esos servicios. El PP no le ha dicho a la gente: oiga, su billete va a ser más caro, y lo mismo, gracias a esta medida populista y a querer hacer un tortazo en el gobierno utilizando a Renfe, pues acabamos cerrando líneas o acabamos cerrando servicios de larga distancia. Hay mucho populismo en torno al tren. Bueno, yo creo que actualmente sí. Yo no creo que se haya hablado nunca de tanto al tren. Yo no creo que abran portadas de periódicos retrasos de media hora, que antes también sucedían. No suceden en el avión y yo no veo que sea noticia continua. Y yo creo que, no sé si populismo, pero desde luego sí que hay una politización del ferrocarril o del tren o de la situación actual. Y creo también, como decía antes, con el transporte público, que no conviene a nadie. Estamos viendo que las rutas que se han liberalizado, los precios están subiendo y bien, además, no solo en Renfe, sino en todas las operadoras. No solo en Renfe, no, están subiendo más en las otras operadoras que en Renfe, que siempre se nos utiliza a nosotros como ariete. Le compro pulpo. Se ha terminado la bajada de precios que trajo la liberalización. O sea, eso era un espejismo que era. Vamos a ver, es decir, todo el mundo sabe que cuando las compañías intentan abrir un mercado, pues hacen precios de derribo, ¿no? Una guerra de precios, pero que eso no es sostenible en el tiempo. Y era evidente que esto iba a pasar. De hecho, el que menos ha subido precios, y nosotros comparados con el año pasado, seguimos bajando los precios respecto a los que teníamos el año pasado. Quien ha subido mucho los precios son los operadores privados. Luego se dice: no, Renfe sube los precios. No.
Nosotros estamos siguiendo una tendencia que está teniendo el mercado, porque también yo me hago una pregunta, no sé si, al igual que se pretende que Renfe no compita en igualdad de condiciones con las indemnizaciones, es que Renfe tiene que tener los billetes baratos y tienen que ser los operadores extranjeros, que parece que son los que le caen bien al PP, los que tengan los billetes caros y los que hagan caja y los que hagan dinero con las infraestructuras que hemos pagado entre todos. No sé si eso es lo que se pretende, pero entonces parece que lo que se pretende es que Renfe deje de ocupar el papel primordial que ha ocupado durante la historia en el ferrocarril para que otros operadores extranjeros ocupen ese lugar. A mí me parece que no tiene mucho sentido, pero parece que hay mucha gente interesada en esto. ¿Sigue manteniendo que no hay espacio para tantos? Sí. O sea, ¿usted cree que uno de los operadores extranjeros va a caer? No creo que sea en el corto plazo, pero creo que acabará pasando. ¿Cuál? Y tengo muy claro que no va a ser Renfe. ¿Y cuál? Tengo muy claro que no va a ser Renfe. ¿Wigo o Irio? Tengo muy claro que no va a ser Renfe. ¿El operador público sigue teniendo sentido en un mercado cada vez más liberalizado? Absolutamente sí. De hecho, tal es así que al operador público se le piden cosas que nadie se plantea pedirle a los ¿Por operadores ejemplo? privados. ¿Cuál es el operador que para las paradas que no paran los otros? No, ya. ¿Cuál es el operador que hace los servicios deficitarios que no quieren Que no hacer los interesan otros? a nadie, ¿no? Porque, oye, yo no estoy viendo a nadie, no veo a ningún alcalde de ningún municipio, de ninguna provincia española decir que Irio tiene que poner un servicio más y parar aquí, y lo pueden hacer. Actualmente podrían estar operando el servicio a Algeciras, pero no les veo pelearse a Irio y esto. En cambio, Renfe lo hace. Y Renfe lo hace porque es un operador público que tiene la responsabilidad social, que no es solo tener una cuenta de resultados positiva, que es tener un compromiso con sus ciudadanos. Y por eso lo hacemos, y por eso yo creo que es necesario un operador público. Pero te voy a decir más. Se nos olvida que el ferrocarril en la historia española empezó con operadores privados, y Renfe precisamente nació por el fracaso de aquel experimento. Esa es la historia de Renfe, y tengo muy claro que la historia se repetirá. En Reino Unido están volviendo a renacionalizarlo todo. Mira. ¿Y eso usted cree que podría pasar aquí en España? Bueno, pues en la historia del transporte estos experimentos no son nuevos. Parece que la gente acaba de encontrar la liberalización, pero insisto que precisamente no era hace 80 años, 85 años, no era así. Y creo que efectivamente Inglaterra, Reino Unido nos está dando una lección, y lo que empieza a pasar en el sistema ferroviario creo que también empieza a dar señales de que quizás nos hemos equivocado. Ya veremos lo que pasa. Yo le quería preguntar porque hay cierta asimetría con la competencia en otros países, en este caso con Francia. ENSEF, lo que sería la Renfe francesa, está operando en España con Wigo y operando rutas desde allí, como la propia ENSEF. Barcelona-París van a empezar a hacer. En cambio, Renfe está encontrando ahí topes para ofrecer sus propios servicios hasta París. ¿Qué problemas están encontrando en Francia? ¿Cuáles son las razones que les dan para no llegar hasta allí? Nos están saboteando los franceses. Creo que no puedo decirlo. Bueno, pues es que los problemas son casi, bueno, pues yo creo que se desmontan solos. Nos están poniendo problemas, nos está costando, por ejemplo, mucho homologar nuestro material allí. Nosotros estamos intentando homologar el 106, que es un tren de Talgo, un tren español. Ellos pudieron homologar su tren aquí sin ningún problema. Fíjate que cuando nos hemos quejado de eso, porque incluso hemos tenido alguna interpelación en el Congreso allí en Francia, la respuesta de la SNCF fue: es que no habéis elegido a la mejor entidad para homologarlo. Pues la entidad, no escucha, es que la entidad que hemos elegido está dentro del grupo SNCF, y la elegimos porque si no eliges esa no hay forma de homologar un tren. Pero hombre, dices, oye, no he elegido la mejor, pero sí eres tú. Entonces yo creo que Francia, y a mí eso me parece digno de mención, sabe proteger mucho a su industria y sabe proteger mucho a sus empresas. Y claramente aquí se ha tomado otra decisión, y efectivamente es asimétrica lo que nos está pasando a nosotros y el trato que recibimos allí. Hace unas semanas contamos aquí precisamente en la SER que hay un conflicto con Wigo en los talleres. Ustedes les tienen que ceder parte de su instalación para que puedan hacer reparaciones básicas, pero ustedes dicen haber detectado cierta extralimitación en ese uso del taller. Wigo nos dijo hace unas semanas que parecía que iban a llegar a un acuerdo. No sé cómo está ahora mismo la relación en ese sentido con Wigo. ¿Han hablado? Bueno, aquí, para que la gente lo entienda, Renfe tiene varios grupos, y uno de ellos es Renfe Ingeniería de Mantenimiento, que asigna, nosotros tenemos la obligación, bueno, eso es curioso, o sea, a nosotros se nos obligó a dar espacio a nuestro, porque nos encanta la competencia, pero aquí la competencia es que los talleres de Renfe los tienen que utilizar otros. Es llamativo. ¿Y eso qué sentido tiene? Bueno, porque
para facilitar la entrada de otros operadores, porque evidentemente hacer inversiones, construir talleres lleva un tiempo y lleva una apuesta, pero aquí creemos que hay que hacerlo, pero con los recursos y las inversiones de Renfe que hemos pagado todos. Pero bueno, el caso es que ahí nosotros ejercemos una función neutral, que es la de asignar esa capacidad de manera equitativa, y entonces la tenemos que asignar para lo que se llama el mantenimiento de primer nivel, que digamos son las operaciones rutinarias. No, los trenes tienen un mantenimiento que se llama pesado, que digamos que son ya las estadías donde tú revisas el tren de arriba abajo, lo desmontas y demás. Y nosotros le hemos asignado la capacidad que le corresponde a Ouigo y hemos descubierto que está utilizando un 29% más de esa capacidad. Y le hemos dicho que esto no puede ser, que está haciendo labores que no están permitidas por la normativa europea y que tiene que dejar de hacerlas. No hay nada que negociar. Ellos lo que nos han dicho, hombre, es que si nos haces esto, pues nos tenemos que ir o no vamos a poder operar. Y digo, bueno, pues bienvenido, es que uno tiene que ser responsable. Yo asumo mis costes de operación. Yo no veo que Ouigo esté dispuesto a arreglarme los trenes o a darme sus talleres, que no los tiene, etcétera. Pues yo creo que esto, desde luego por nuestra parte, no tiene... Ahora hay un procedimiento abierto en la CNMC, donde la CNMC tendrá que ver los argumentos de uno y de otro y donde decidirá cómo se resuelve esto. Pero nosotros lo tenemos muy claro. Aquí hay unas normas y las tienen que cumplir, no solo las tiene que cumplir Renfe. Dígame una cosa, el presidente de Renfe tiene en su móvil el minuto a minuto de los trayectos, la salida, las incidencias. ¿Cómo es eso? Bueno, el minuto al minuto de las salidas no, porque hacemos 5.300 circulaciones al día y añádele otras 700 de mercancías en algunas ocasiones, pero de las incidencias sí, y digamos que bueno, pues es una vida interesante. Las mercancías, entiendo que ahora por la noche aquí circulan muchas más mercancías que pasajeros hasta las 12 o una cosa así, ¿no? O sea, ya por la noche se corta ya, ¿no? Depende de los tramos y de las vías, porque sabes que en España el mantenimiento de la vía se hace por la noche. Entonces eso Adif, en función de cuándo tiene que mantener la vía y cuándo no, asigna surcos. Sí que es cierto que muchas veces las cercanías circulan por la noche, pero también ahora las cercanías circulan muchas veces por las vías convencionales que no tienen tanto tráfico y que es compatible con el tráfico de viajeros también. ¿Y los trenes los arreglan por la noche? Los trenes los arreglamos a todas horas. Los arreglamos también por la noche y los arreglamos durante el día. Digamos que nosotros no funcionamos con más trenes de los que están operando en el servicio, porque siempre tenemos previsto una cantidad de trenes que tenemos que estar manteniendo y una cantidad de trenes de reserva para responder a incidencias. Presidente, ¿cómo va la renovación de la web de Renfe? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que, bueno, esto es un tema complejo. Cuando hablamos de la web, en el fondo... No me puedo creer que ustedes manejen bien todas las vías de trenes de España y se les resista la web. Yo tampoco lo puedo creer. Y no lo creía cuando estaba fuera, y cuando lo he visto de dentro he comprendido por qué no funciona bien la web. Lo que llamamos la web es el sistema de venta, que no solo es el sistema de venta. Digamos que tiene una base de datos en un código de programación que ya no existe prácticamente y de la que cuelgan 400 aplicativos que se han ido construyendo unos sobre otros, y aquello prácticamente yo creo que no hay quien lo arregle. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Hemos licitado más de 80 millones de euros para un nuevo sistema de venta que creo que además en el año que viene vamos a tener grandes alegrías. Se acerca ahora la Navidad, hablando de momentos de alegrías. ¿Cómo cambia el tráfico ferroviario en Navidad? Quiero decir, entiendo que habrá líneas que aumente mucho su tráfico, otras que baje. ¿Cómo muta el tren en España en Navidad? Bueno, pues la gente viaja en Navidad, la gente vuelve a casa por Navidad, y nosotros pues adaptamos la oferta precisamente con la experiencia que tenemos ya de otros años a reforzar fines de semana y los días festivos, esos recorridos que sabemos que se utilizan más para esa vuelta a casa con la familia de la gente. ¿Usted pedía trenes a los Reyes? Uy, ojalá. Pero serían realmente magos. No, pero me refiero a usted en su infancia, quiero decir, usted su pasión por los trenes viene muy atrás, a mí por lo que me han contado. Sí, de hecho, bueno, esto a mi madre no le va a gustar, pero te voy a contar un trauma. Yo siempre quise tener el típico trenecito de maqueta. Y nunca llegó. Bueno, sabes que son muy caras. Yeah. Y los cachondos de mis padres pues me dieron un tren con una cuerda para tirar de tren. Quizás de esa frustración he llegado a esto. Presidente de Renfe. Escucha, mamá, mira. Álvaro Fernández de Heredia. Te quiero, mamá. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. I wanna dance with you on the other side of
Esta noche estamos emitiendo Hora 25 desde el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe, en la estación de Atocha, y para conocer cómo funciona y todo lo que se hace desde aquí, hemos invitado a una de las personas que mejor lo conoce por dentro, que es José Antonio López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es el jefe de coordinación en este Centro de Gestión de Operaciones. ¿Qué se hace desde aquí? O sea, ¿qué se controla desde aquí? Bueno, pues desde aquí controlamos sobre todo trenes de alta velocidad, todos los trenes de alta velocidad coordinados con el Centro de Gestión de Barcelona y también de servicios comerciales de larga distancia. ¿Y cuántos trenes controlan a diario? Pues alrededor de unos 300 trenes entre servicios comerciales y alta velocidad. 300, ¿eh? Sí. Ya es. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Pues trabajan 100 personas que están divididas en 3 turnos. Tenemos sobre todo más número de personas por la mañana y por la tarde. Por la noche queda solamente el técnico de tráfico y 2 personas que gestionan las maniobras con los talleres. Y bueno, pues que entre todos coordinamos el que todo vaya bien. Porque muchos de los trenes para arreglar se mandan por la noche, ¿verdad? Sí, el mantenimiento normalmente se hace durante la noche. Eso genera que cuando llegan los trenes a última hora hay que bajarlos al taller y a primera hora subirlos y programar maniobras, programar desplazamientos, tener maquinistas preparados para poder hacer los movimientos. Porque la idea es que el tren durante el día esté para aquí, para allá, para aquí. Efectivamente, para allá, durante el día lo normal es que el tren esté haciendo servicio. A esta hora de la noche, ¿cuántos trenes hay circulando? Pues nos quedan circulando alrededor de 150 trenes, la mayoría de cercanías. Larga distancia, alta velocidad, son unos 30, 35 trenes, pero vamos, de cercanías tenemos muchísimos trenes circulando ahora mismo todavía. ¿Qué es el mayor lío para ustedes, que son como los controladores de los trenes? ¿Cuál es? ¿La alta velocidad, las cercanías? Bueno, cercanías es un servicio evidentemente importante, lo utilizan los ciudadanos para ir a trabajar y venir de trabajar, y evidentemente es un servicio pues que es utilizado y es pues un servicio público. Alta velocidad nos genera pues el tener que decidir cuando sucede algo imprevisto en muy poco tiempo. La alta velocidad, el tiempo pasa muy deprisa. Entonces, cada servicio tiene su peculiaridad. ¿Un tren tiene que descansar o no? Un tren, mientras que tenga kilómetros útiles para circular, es algo parecido, porque lo entienden los oyentes, como cuando tú llevas el coche al taller. Tú llevas el coche al taller, pasa una revisión, los trenes tienen un ciclo de revisiones que se sigue escrupulosamente, mientras que el tren haya pasado las revisiones y tenga kilómetros para circular, puede seguir circulando. Lo lógico es que, sobre todo a alta velocidad y larga distancia, hay controles de acceso, hay que acondicionar el tren para viajar, limpieza, carga de catering. Entonces tiene lapsos de tiempo en lo que no está, en lo que el tren está parado, no está funcionando. Tiene muy tasado el tiempo en el que un tren puede estar en la estación, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos un gráfico de vías que hay que cumplirlo de manera seria. Sí. Porque un gráfico de vías, por ejemplo, el de Porta Atocha, es como un puzzle. Es un puzzle en el que hay un encaje de trenes. Si un tren no se retira en el tiempo estipulado, puede generar que ese gráfico de vías haya que rehacerlo o que no valga lo que haya hecho. Ustedes le dicen al maquinista, cuando se está acercando, le dicen, vas a tal vía. ¿Cómo es eso? No, la vía se guía por las señales. El maquinista, cuando viene de viaje, él en realidad no sabe a qué vía entra. Es circulación de ADIZ, el Administrador de Infraestructuras, quien regula el tren hasta que se estaciona. Lo que sí que hacemos nosotros es decirle a los maquinistas de maniobras en qué vía está el tren para tomarlo y bajarlo al taller. Es un mundo ese, ¿eh? Sí, bueno, es muy bonito además, muy bonito y bueno, da muchas satisfacciones cuando todo lo que haces pues va como has previsto. Hay veces que bueno, a pesar de hacer todo lo posible, no salen las cosas del todo bien. Y entiendo que, por ejemplo, una emergencia médica a bordo de un tren, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿eso pita aquí? Sí, normalmente tenemos un protocolo. Cuando se detecta una persona que tiene pues algún tipo de indisposición o se encuentra enferma, el interventor automáticamente pide por megafonía si hay algún médico a bordo del tren, algún personal sanitario. Tenemos suerte que en casi todos los trenes viaja alguna persona que evidentemente es la primera persona que ve el estado del paciente, y si es algo urgente evidentemente nos lo comunica, y si hace falta desviamos el tren a una estación aunque no tenga parada. Por ejemplo, un tren que no para en Zaragoza pasaría por el bypass que rodea la ciudad. Bueno, pues si hace falta, desviamos el tren, pedimos la parada ADIZ y paramos el tren en Zaragoza para que atiendan a esa persona. ¿Y todo eso ustedes lo van coordinando desde aquí? Efectivamente. Y ustedes tienen que dar soluciones
cuando surge una incidencia para que el pasajero llegue lo antes posible a su destino. Eso es lo más complicado de todo. El objetivo es que llegue a destino y sobre todo cuando surge alguna desviación, alguna incidencia, que tenga la información de lo que está ocurriendo. En el centro de gestión hay 3 equipos, uno de producción que se encarga más del material, uno de comercial. De los trenes, digamos, ¿no? Efectivamente, lo que es el material y el tren de la serie que es y el viaje que tiene que hacer. La parte comercial va más orientada hacia el viajero, estaciones, problemas de viajeros. Y luego tenemos un equipo de información que se encarga de comunicar mediante mensajes SMS, mensajes push o mensajes de WhatsApp, todo lo que va ocurriendo durante el viaje. Es decir, actualizamos la información al viajero para que sepa lo que va ocurriendo. Y, por ejemplo, si ustedes tienen previsto hacer determinado trayecto con un tren en concreto y de repente ese tren se estropea y tienen uno que es más pequeño, ¿qué hacen con los viajeros que no les cabe en ese tren? Tenemos 2 opciones, evidentemente. Si el tren es de menor capacidad y los viajeros no cogen, es ponerlo en doble. Juntar 2 trenes de la misma serie y poner el tren en doble. Eso siempre lo he pensado. Cuando se juntan 2 trenes, hay una locomotora que tira. No, los trenes, la mayoría de ellos son autopropulsados. Tenemos todavía algún tren, Talgo, que lleva locomotora y coches de viajeros. Es una composición que lleva una locomotora obligatoriamente, pero la mayoría de los trenes son autopropulsados, llevan 2 cabinas y ellos solos se mueven. El maquinista coge una de las 2 cabinas y puede moverse en el sentido de esa cabina. Entonces no hace falta locomotora. No sé si lo habéis visto, llevan un enganche que se llama Schaffenberg, ese es una palabra alemana, que es el tipo de enganche. Se abre la compuerta del tren, de los 2 trenes, y se junta automáticamente y bueno, pasan datos informáticos, datos de presión de aire, datos eléctricos. O sea, pero solo hay un maquinista que está delante. Con un maquinista valdría, sí. El maquinista puede llevar los 2 trenes. ¿Y tiene que haber un maquinista o esto es como los aviones que tiene que haber 2? No, con un maquinista valdría. Vale. Lo que sí que solemos llevar 2 interventores, uno en cada composición. Le van a preguntar ahora a mis analistas, Daniel Fuentes, Fernando Garea y María José Landaburu, pero déjenme preguntarle por el momento de meter el tren en la estación. ¿Ese es el momento más delicado? Yo veo al final de las vías, hay como unos muelles y digo, no lo llegarán a tocar, ¿no? No debería porque entra con velocidad limitada, hay una distancia de seguridad, y no debería. Garea. Yo le voy a preguntar por lo más incómodo, los retrasos. ¿Qué pasa cuando hay retrasos? Pues los trenes, Fernando, es como todo, es como la carretera, como los autobuses, como los aviones. Hay veces que se producen contingencias, a pesar de que todo está programado y todo está previsto para que todo vaya bien, hay veces que surgen problemas y ahí es donde pretendemos a lo mejor diferenciarnos de otros operadores, es decir, intentar el solucionar esos problemas o minimizarlos. Y sobre todo que el cliente tenga información y seguir la máxima que nos marcan desde nuestro staff, que es llevar al cliente a destino, aunque sea con retraso. Si ha habido una incidencia que se nos escapa, que no podemos solucionar. Landaburu. Lo mío tampoco es facilillo. Yo pregunto por los precios. ¿No hay manera de rebajarlos de alguna forma? ¿O cómo se va a competir? Se escapa del ámbito de José Antonio, también te digo. Sí. Ya, hombre. ¿No? Pero quiero decir que es que el otro día lo hablábamos en otra tertulia, ¿no? Al final, ¿cómo es posible que las compañías privadas lo consigan hacer a un precio tan significativamente menor? No tan significativamente menor, cada vez menos, y porque están ahorrando pérdidas a pulmón. Y hay unos gobiernos extranjeros que están aguantando a pulmón esas pérdidas para hacerse un hueco aquí en el mercado. Eso dije yo y me regañaste. Pues yo no. No, tú no. Una compañera estupenda. Yo en tema de precios, yo sé que hay un equipo de marketing, tenemos precios dinámicos, tenemos estudios de mercado. O sea, que el objetivo es cubrir gastos. No te metas en charcos. Que es cubrir gastos y no obtener especialmente beneficios. Está aparcando ese tren perfectamente. Además iba ahí, que es que Renfe, servicios comerciales, tiene que ser rentable. Claro, y la forma de ser rentable es teniendo un precio justo que nos permita cubrir los gastos que aparcado nos generan. El tren perfecto. Y por otra cosa que antes nos explicó perfectamente el presidente Renfe aquí, dice, a esas compañías que hacen solo determinadas líneas bonitas, les querría ver yo haciendo las líneas que nadie quiere hacer. Que nadie y el dinero que sacamos como en Renfe público, el taxi, con la alta velocidad, después va para pagar el tren que para en Alpedrete del Norte, que no sé qué, que no sé cuántos. Aquí ahí no ves a otras compañías con esas líneas. Pero yo, ¿qué le hago si soy pobre y quiero buscar un abaratamiento? Fuentes.
A ver, yo voy a hacer una pregunta de profe. Hay muchísima gente apasionada de los trenes. Los trenes como los aviones, para otra gente es algo que fascina, tiene ahí un halo incluso romántico. Para toda esta gente apasionada de los trenes, ¿cómo se hace para llegar a unas responsabilidades como las que ejerces tú? ¿Cómo se hace para trabajar aquí? ¿Cuál es la trayectoria de la gente de tu equipo, de ti mismo? La mía es un poco diferente al resto porque ingresé hace muchos años. En Renfe hace ya 46 años. Entré en la escuela de aprendices, que ya no existe, era una forma de entrar. Ahora lo que hace Renfe es convocatorias, se llaman muchísimas convocatorias públicas en las que se pide bachiller en muchos casos o algún grado superior. Y te da un acceso normalmente a taquillas o algún tipo de categoría de acceso. Y lo que tiene Renfe es que las personas que quieren evolucionar, crecer profesionalmente, tienen muchas salidas y muchas oportunidades de crecer profesionalmente. Renfe ahora mismo es una empresa pues de las mejores para poder trabajar en ella, ¿vale? Y no es porque lo diga yo, que llevo muchos años y podía estar quemado, podía estar cansado. Al contrario, me encanta venir a trabajar todos los días. Y recomiendo a todo el que pueda presentarse alguna convocatoria que lo haga, porque es un trabajo muy bonito. Joder, José Antonio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El sueldo, sí. Esas cosas no se dicen porque ahora se lo van a rebajar el sueldo, caballero. José Antonio López, mil gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Punto y 25. Hasta luego. Joaquín Estefanía. Internet llegó a nuestras vidas cotidianas en la década de los 90 del siglo pasado. Todavía hay jubilados que vieron pasar de refilón la digitalización en su etapa activa, aunque luego se hayan integrado en ella queriendo o no queriendo. Los millennials y los centennials no conciben cómo sus padres y sus abuelos podían trabajar en un mundo analógico, rodeado de papeles. Hasta ahora sabíamos que pese a todo lo que se había avanzado, permanecíamos en la etapa de adolescencia de Internet. De repente, ha llegado entre nosotros la inteligencia artificial, que puede realizar tareas que al menos aparentemente requieren de la inteligencia humana. Aunque en realidad no fue de repente, sino que convivíamos con ella cada vez más sin darnos cuentas, y ha penetrado como un tifón en nuestras vidas. En este tiempo nos toca hacer balance todos los días sobre los efectos positivos y negativos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la interpretación del trabajo como forma de vivir. Mientras administramos esas reflexiones, las grandes compañías tecnológicas como Amazon, Meta, Apple, HP y aquí en España Telefónica, aunque también por otros motivos, han iniciado una cadena de despidos por la introducción de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial. Así que por un lado la utilizamos y por el otro nos resulta profundamente antipática. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.